Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre, como comentó la doctora, es Estefanía Reyes Botello. Soy residente de Medicina Crítica y este tema está coordinado por el doctor Manso, que es el jefe de terapia. Como todos sabemos, el tema de nutrición es un tema relevante que muchas veces se deja, que no se le da la importancia que requiere. Existen muchas guías sobre nutrición, las cuales son importantes conocer. Dentro de las más importantes está la ASPEN, la ESPEN, y existen otras dos que son la FELAMPE y la PENSA. Ahorita es importante mencionar esto porque el artículo es un artículo de revisión clínica. Entonces, eso quiere decir que se hace un análisis de múltiples investigaciones, de metaanálisis, de artículos de revisión, de guías que ya existen, en las cuales vamos a ver cuál es la importancia de la nutrición, en qué momento iniciarla, cuál es la dosis a la que se tiene que iniciar idealmente y sobre todo individualizar dependiendo del paciente. Este es un artículo realizado por la doctora Graham Leach, la cual es egresada de la Universidad de Canadá. Esta doctora es líder en las guías ASPEN y tiene una gran relevancia en el país, en el mundo. Este artículo es de la revista del New England, la cual tiene un factor de impacto del 91.2, que es uno de los más altos a nivel mundial. Este artículo fue publicado en esa revista en este año del 2025, el 17 de abril. Y como les mencioné, pues es una revisión clínica. Aquí, como definición importante, es que la nutrición enteral es la administración de nutrientes esenciales a través de una sonda enteral. Esta está indicada en los pacientes en los cuales no se puede cubrir un requerimiento por vía oral, principalmente cuando no pueden cubrir el 75% de sus requerimientos en un lapso de 5 días. Y esto es importante porque la mayoría de los pacientes que ingresan tienen casi el 4% tiene desnutrición desde el ingreso a la terapia o hospitalización y de todos los pacientes hospitalizados, el 30 o 45% va a presentar desnutrición en algún momento de su evolución de acuerdo a su enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de tener desnutrición? Pues aumento en la mortalidad, aumento en la estancia hospitalaria, que el paciente reingrese y obviamente que aumenten los costos hospitalarios, esto principalmente asociado al riesgo de infecciones que tienen o pueden presentar los pacientes. También es importante saber que solo el 5% de todos los pacientes reciben la nutrición enteral en el momento ideal. Entonces, aquí es importante mencionar cuál es la definición de una terapia médica nutricional y cuál es la definición de soporte nutricional. El soporte nutricional es únicamente dar el aporte de una nutrición, ya sea enteral o parenteral, y la terapia médica nutricional incluye, además de dar ese aporte, incluye el asesoramiento al paciente y el uso de suplementos orales. Entonces, como les mencioné, vamos a hacer mención de diferentes estudios que se han realizado en los pacientes, más bien relacionados a nutrición enteral y parenteral, que son las que más utilizamos en pacientes hospitalizados. Principalmente, que es el EFFORT, en el cual se hizo una revisión de más de 2,000 pacientes que estaban con riesgo de desnutrición a su ingreso, en el cual se implementó dos cosas. Uno, pacientes que se les iba a aportar 22 kilocalorías por kilo y otros 18 kilocalorías por kilo. Y en cuanto a las proteínas, 0.8 y 0.7, en el cual se vio que el que nosotros iniciemos una terapia nutricional a tiempo, esto reduce las complicaciones, la mortalidad y los reingresos en los pacientes. Existe otro EFFORT asociado solamente a proteínas que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros como tamizaje en los pacientes para valorar su riesgo nutricional? Existen múltiples escalas. Las que utilizamos aquí principalmente por facilidad es la NUTRIC o NUTRIC Score modificada, pero
esta revisión clínica menciona el GLIN y el AIN, en el cual se pueden, ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias, pero están relacionadas a etiologías que podemos nosotros sospechar que están generando un factor de riesgo en los pacientes que pueden desarrollar desnutrición. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer nosotros el abordaje? Vamos a tener estos criterios, que es la escala GLIN, que esta, a diferencia de la AIN, habla acerca de cuál es nuestra sospecha etiológica de la disminución en la ingesta nutricional del paciente. Si el paciente tiene algún estado patológico que condiciona una inflamación, como todas las que sabemos que existen, como quemaduras, como sepsis, pacientes con algún proceso quirúrgico, pacientes que tienen algún ayuno prolongado, entonces eso va a condicionar a una inflamación crónica. Ahora también evalúa la pérdida involuntaria de peso, el índice de masa corporal al ingreso del paciente y cuál es la masa muscular del paciente, y con eso nosotros vamos a clasificar cuál es el riesgo nutricional que tiene en cuanto a porcentajes. Ahorita no nos vamos a meter en eso porque no es la finalidad del artículo, pero es importante conocer estas dos que se pueden hacer, tanto medicina interna, cirugía o nosotros. Ahora, criterios que están asociados más a las guías ASPEN abarca la ingesta energética que tiene el paciente, cuál es la pérdida de peso que ha tenido, cuál es la pérdida de masa muscular, cuál es la acumulación de líquidos si es que los llega a presentar, y cuál es la disminución de la fuerza de agarre. Eso se hace con principalmente dinamómetro. Entonces nosotros vamos a realizar, aquí es un algoritmo, lo voy a explicar rápidamente, en el cual nos dice que si el paciente nosotros tenemos sospecha de alguna desnutrición, primero tenemos que valorar el peso, la talla, el índice de masa corporal, ver si ha tenido pérdidas o no, y si el paciente nosotros sospechamos que tiene desnutrición, entonces tenemos que hacer estudios complementarios en los cuales abarca desde luego historia clínica, exploración física, podemos hacer valoración global subjetiva, podemos hacer antropometría, esto con plicometría, y podemos hacer otros criterios que son analíticos. Entonces, si el paciente cumple con eso y lo identificamos, tenemos que hacer esas escalas que les mencioné para ver si cumple con criterios o no, y de acuerdo a eso nosotros generar un plan de nutrición. Ese plan de nutrición nos va a nosotros tenemos que determinar cómo lo vamos a iniciar, es decir, a las cuántas horas después del proceso inflamatorio o de la patología de base del paciente, y a cuántas kilocalorías o proteínas le corresponden a ese paciente dependiendo de la fase inflamatoria o de las fases críticas que voy a mencionar más adelante en las que se encuentra el paciente. Y esto se tiene que comunicar con el mismo paciente, con los cuidadores o con enfermería. Eso también es importante. Ahora bien, ¿qué dieta vamos a iniciar a los pacientes? Entonces, en la mayoría de los pacientes que están hospitalizados o en terapia no iniciamos tratamiento oral porque per se tienen una patología. Entonces, la dieta oral en los pacientes que están hospitalizados se puede iniciar sin ningún problema durante las 24 o 48 horas o desde su mismo ingreso, pero en los pacientes que no, nosotros tenemos que valorar. Si vemos que el paciente por su patología de base no va a recibir por lo menos el 75% de las kilocalorías que le corresponden en los primeros 5 días, entonces tenemos que hacer un plan de alimentación, esto considerando contraindicaciones o indicaciones de la vía enteral. Ahora bien, si el paciente, ¿cuándo vamos a iniciar nutrición parenteral? Solo en los pacientes que esté contraindicado la vía enteral o la vía oral. Eso también es importante mencionarlo. A veces hay algunas dudas con el tipo de terapia que se inician los pacientes. Ahora, si el paciente ya nosotros hicimos esa intervención y vamos a iniciar con el tratamiento, tenemos que ver que el paciente tenga una buena aceptación, que no tenga pérdidas de peso, que no tenga evacuaciones diarreicas, que lo que le estamos proporcionando de alguna manera no se logren absorber, y ver si tienen o no algún tipo de translocación bacteriana o riesgo, y entonces después decidir si el paciente se va de alta, ahora con qué tipo de dieta se va a continuar. Ahora,
¿Cuáles son las indicaciones precisas para iniciar nutrición enteral? Entonces aquí menciona cualquier enfermedad crítica, ya sea neurológica, hepática, renal o algún paciente que tenga secuelas de EBC, pacientes con cáncer, pacientes con EPOC, pacientes con fibrosis quística. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Pues que el paciente tenga algún tipo de cirugía en las cuales haya obstrucción intestinal, íleo, isquemia, alguna fístula de alto gasto, choque grave o isquemia intestinal y hemorragia intestinal severa. ¿Cuál es la fisiopatología de la desnutrición? Si nos damos cuenta, la mayoría de los pacientes va a tener un factor de estos que están mencionados en la diapositiva, en los cuales un paciente enfermo va a tener disminución del apetito y de la ingesta. Va a estar asociada a endocrinospatías porque va a haber alteración en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, en las cuales va a haber alteración del cortisol. Va a haber o puede estar asociado pérdida muscular por inmovilidad. Puede ser también asociado a edad avanzada y efectos adversos del tratamiento, la misma polifarmacia que tienen los pacientes y la propia inflamación que va a estar relacionada. Ahora, como ya mencioné, imagínense que está un paciente con una inflamación en ese momento por cualquier etiología, desde una cirugía, un trauma, unas quemaduras, sepsis, lo que ustedes quieran que se les venga a la mente que condicione inflamación, en el cual va a haber liberación importante de marcadores pro y preinflamatorios, principalmente interleucinas 6, interleucina 1B, interleucinas 8, factor de necrosis tumoral alfa, toda esta inflamación que va a estar ahí persistente, que puede durar hasta meses en la etapa, ahorita vamos a ver la última etapa de las fases críticas. Entonces eso va a generar una alteración principalmente en el, primero en el hipotálamo, en el cual va a haber una liberación de hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona va a afectar o va a más bien estimular la hipófisis anterior, en la cual se va a liberar adenocorticotropina y eso va a estimular la suprarrenal, en las cuales va a generar o va a condicionar una liberación persistente de cortisol. Esa liberación persistente de cortisol va a condicionar a muchas alteraciones metabólicas, ya sea a nivel músculo hepático, a nivel de adipocitos, a nivel de tejidos conectivos, a nivel de páncreas, a nivel de intestino. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber muchas alteraciones, pero dentro de las más importantes es que a nivel hepático y pancreático va a haber una liberación persistente o más bien una resistencia a la insulina, que esto va a generar alteraciones en las hormonas o factores de crecimiento similares a la insulina, en los cuales el paciente va a estar en un periodo de hiperglicemia persistente. Entonces, por otro lado, a nivel muscular va a haber una proteólisis importante en las cuales va a haber una liberación continua de glutamina y alanina, y eso va a condicionar a una liberación persistente de proteínas C reactivas, principalmente también asociada a la velocidad de sedimentación glomerular, que va a condicionar a más inflamación. Entonces, esto va generando continuamente un círculo vicioso en el cual si nosotros, el paciente, lo alimentamos en estas fases tempranas, que esta se conoce, la fase inicial, el paciente que está con alguna patología en ese momento se conoce como fase ED, que se da en los primeros 1 a 3 días. Ahí es cuando no podemos alimentar a un paciente. ¿Por qué? Porque va a estar todas estas alteraciones, tanto metabólicas como hepáticas, como a todos los niveles que ya les mencioné. Entonces, esa es una de las razones por las cuales todas las terapias nutricionales se individualizan dependiendo del tipo de paciente. Ahora, vamos a pasar a las fases, en las cuales, como les mencioné, en la primera fase, que va a ser la fase ED, que es la fase temprana, que se da hasta las 72 horas, y esta es una de las razones por las cuales las dietas se inician después de las 24 horas hasta idealmente las 48 horas, es que aquí el cuerpo, la principal objetivo es mantener una perfusión tisular. Entonces, aquí están todos los mecanismos adaptativos compensatorios en los cuales el cuerpo que está con todas estas alteraciones, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a disminuir su metabolismo basal,
va a disminuir el gasto energético. Esto va a generar una resistencia anabólica, que esto se refiere principalmente a que todos los tejidos van a tratar de mantenerse como conservados. ¿Para qué? Para que no se dañen todas las estructuras importantes, principalmente los órganos vitales, ¿no? Como cerebro, corazón, pulmón, riñones, intestino. Entonces, aquí va a haber una fase también de un aumento catastrófico de catecolaminas y de cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol compensa inicialmente. Ahora bien, pasando a la fase aguda tardía, que es la fase flow, esta fase va del día 4 al día 7, en la cual va a haber una transición hacia un hipercatabolismo. Entonces aquí va a haber un mayor requerimiento energético. Por eso, en esta etapa nosotros lo ideal es iniciar la dieta o la vía, ya sea por vía enteral o parenteral, que principalmente hay que evitarla, en este momento. Entonces, en la fase flow hay que iniciar nuestra nutrición. Esto, vuelvo a repetir, es individualizado dependiendo del tipo de paciente. Ahora, aquí se va a intensificar más la pérdida muscular y, por supuesto, pues va a seguir alterado todas las vías de glucogenólisis, gluconeogénesis. Ahora, en la fase de recuperación, que va después del día 7, esto, ¿qué va a pasar? Va a haber un hiperanabolismo progresivo en el cual todos estos mecanismos compensatorios van a tratar de regresar a la normalidad y se van a empezar a restaurar todas las funciones fisiológicas. Entonces aquí va a haber una reposición y reserva de proteínas, de grasas, y esperamos o se espera una mejora en la respuesta inflamatoria. En la fase crónica o persistente, que esta está más asociada en pacientes que tienen ya una enfermedad crónica o pacientes que no tienen una resolución de su patología per se, aquí va a haber un estado catabólico persistente, pero va a ser un estado catabólico persistente, digamos que entre leve y moderado, en el cual va a ser una dependencia prolongada del soporte nutricional y ventilatorio, y aquí pues el paciente, por supuesto, va a estar en un riesgo de desnutrición severa y de sarcopenia. Entonces, bueno, esta es la importancia de las fases de la enfermedad. En cuanto a nutrición, existen muchas guías basadas en evidencia. Principalmente son las que les mencioné en el inicio de la presentación. Sin embargo, nosotros en las que más nos guiamos son en estas, en las cuales hacen cierto tipo de recomendaciones. En las guías, por ejemplo, ESPEN, esto recomienda iniciar una terapia enteral en las primeras 48 horas con cierto tipo de restricción, es decir, no iniciamos la dieta al 100% en todos los pacientes. Idealmente se inicia a un 50-75% o a un 75% y de ahí se va a un aumento progresivo. Eso mismo pasa con las proteínas, se va haciendo una progresión, podemos iniciar con 0.8 hasta 1.3 por kilo día y obviamente esta dieta se tiene que evitar en pacientes que tienen un choque séptico en ese momento, ya mencionamos por qué, y ahora en las guías ASPEN ellos mencionan que ellos lo hacen más que por porcentaje por kilocalorías por kilo, en el cual recomiendan de 2 a 25 kilocalorías por kilo con 1.2 a 0.0 gramos de proteínas por día. Recordando que la dieta parenteral solo en pacientes que no tienen contraindicación para la vía enteral. Aquí hacen énfasis también en los pacientes que tienen otras condiciones existentes, en los cuales si el paciente ya está estable, se puede dejar una dieta a 27 o 30 kilocalorías por día y las proteínas calculadas en 1.2 a 1.5, que son nuestros requerimientos basales de un paciente normal o que ya está, digamos que sano. Ahora, en los pacientes quirúrgicos, aquí se recomienda que igual, si el paciente no va a cumplir con el 50-75% de sus requerimientos, se recomienda iniciar esta terapia. En los pacientes quirúrgicos es más complicado porque depende mucho de qué tipo de cirugía, pero se recomienda una dieta de 25 a 30 kilocalorías por kilo con 1.5 gramos de proteínas por kilo día. Otra vez, es importante mencionar la individualización del paciente. Ahora aquí viene un poco la parte
pesada porque viene la comparación de diferentes ensayos y metaanálisis, pero es importante conocerlos y es importante mencionarlos. En este ensayo de Calories que fue realizado en el 2014, donde abarcó 2.400 adultos críticamente enfermos que fueron asignados al azar, recibieron nutrición enteral o parenteral con un aporte de 20 a 25 kilocalorías al día dentro de los primeros 3 días. Y esto no demostró diferencias significativas en la mortalidad a 30 días, pero sí más eventos gastrointestinales con nutrición enteral. Esto está relacionado con la fase. Si nosotros iniciamos con este tipo de dieta en la fase ET, pues el paciente no va a tener ninguna repercusión en su mortalidad, pero sí va a tener más riesgo de presentar eventos gastrointestinales, que casi siempre los que presentan los pacientes es intolerancia a la dieta. Entonces, en el ensayo Nutrera 2, que se hizo con 2.410 pacientes en estado de choque y ventilación mecánica, que también fueron asignados al azar, estos pacientes recibieron igual de 20 a 25 kilocalorías día por nutrición enteral y parenteral en las primeras 24 horas. Y aquí no hubo diferencias significativas en la mortalidad a los 30 días, y la nutrición enteral temprana y en dosis altas se asocia con un aumento de isquemia intestinal, vómito y diarrea. Esto también es razón de por qué no damos a los pacientes nutrición enteral en las primeras 24 horas. Ahora, otro ensayo que fue el Nutrera 3, en el cual se realizó en 3.044 pacientes en choque y ventilación mecánica. Si se dan cuenta, es los mismos tipos de pacientes. Sin embargo, aquí la diferencia es que a unos pacientes se les dio una nutrición estándar con 25 kilocalorías al día y 1 a 1.3 gramos de proteínas, y a otros pacientes se les dieron dosis bajas de 6 kilocalorías por día con 0.4 gramos de proteínas. Estos administrados por vía enteral y parenteral durante la primera semana de su estancia en terapia. Aquí no hubo diferencias en la mortalidad, pero sí disminución en la estancia de hospitalización y menos complicaciones gastrointestinales. Así como por esto es que se apoya la restricción en las fases agudas. Estos pacientes, aquí menciona el estudio, se inició la terapia en la primera semana. O sea que si nosotros damos la terapia en la primera semana, sí hay un impacto significativo en la disminución de complicaciones y la disminución de la estancia. Ahora, que les mencioné del E4 Protein, en el cual se hizo con 1.301 pacientes críticamente enfermos con ventilación mecánica, en los cuales se les administró, hubo 2 grupos. Uno se les dio un aporte de más de 2.2 gramos de proteínas por kilo, y a otros se les dio menos de 1.2 gramos por kilo, en el cual se inició en las primeras 96 horas, que fue 4 días. Esto resultó perjudicial para los pacientes, principalmente que tenían lesión renal aguda y altos puntajes de falla orgánica. Esto es muy controvertido porque en los pacientes renales todavía se prefiere dosis de 0.8 a dosis mayores a las que estaban administrando en este estudio. Ahora, en el ensayo OPENS, en el cual se realizó con 321 pacientes, pero con un evento vascular cerebral, en los cuales igual fue de manera aleatoria. Aquí se hizo 3 grupos, en los cuales algunos fueron con aporte de nutrición hipocalórica, en el cual se les administró 40-60% de sus requerimientos calóricos. Otro grupo que se le dio nutrición enteral completa, administrando 70-100% de sus requerimientos calóricos. Y en el otro fue solamente una nutrición enteral modificada con la administración de procinéticos, pero se administró 70-100% de los requerimientos calóricos, en los cuales hubo una mayor mortalidad en los pacientes que se les dio la nutrición hipocalórica versus la de 70-100%. En pacientes con cáncer de esófago sometidos a esofaguectomía, los pacientes fueron asignados a recibir nutrición enteral posoperatoria, pero hubo 3 grupos.
Uno que se inició en las primeras 48 horas, otro de las 48 a 72 horas y después de las 72 horas, en los cuales el resultado fue que el inicio de nutrición enteral dentro de las primeras 48 horas se asoció con menos infecciones pulmonares que cuando se inició después de las 72. Esto porque es dieta enteral y obviamente pues no pasa, pasa esófago. Ahora, existen diferentes accesos enterales en los cuales los de más utilidad pues está la sonda nasogástrica, la sonda nasoyeyunal, la gastrostomía, la yeyunostomía, y esto lo menciona el artículo solo para diferenciar en cuanto al calibre que tienen y cuál es el abordaje de dónde es la colocación exacta y cuáles los French que tienen. Entre menos French, pues hay más riesgo de obstrucción del propio alimento. Eso también se debe de considerar y eso también conlleva a infecciones por acumulación de de los bolos de comida que se administran o de las infusiones continuas que se dan en las dietas enterales. Eso ya los mencionamos. Aquí, pues, los accesos depende, eso sí es importante, cuál acceso elegir depende de la anatomía, del tipo de paciente, de la duración de la terapia y de la seguridad. Es decir, que si un paciente nosotros vemos que en una semana o en hasta 4 semanas, lo considera el artículo, no va a requerir de apoyo nutricional por parte médica, se puede colocar una sonda nasogástrica. Si el paciente va a durar o va a estar de manera permanente con terapia o soporte nutricional, esta se recomienda las nasoyeyunales o en su caso puede ser una gastrostomía o una yeyunostomía. Y otro metaanálisis que comparó la alimentación gástrica con la pospilórica, que también eso es importante, que se realizó con 41 estudios con 3.248 pacientes, en el cual se demostró que la alimentación pospilórica se asoció con menor incidencia de aspiración pulmonar, menor reflujo gastroesofágico, menor incidencia de neumonías, menor incidencia de complicaciones gastrointestinales y mejor tiempo para alcanzar los objetivos nutricionales. Entonces, aquí en todos esos metaanálisis, que si se dan cuenta fueron muchos estudios en los cuales se hizo la evaluación, refiere que es mejor la alimentación pospilórica. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a una nutrición? Eso también es importante, pues la hiperglucemia. Por eso es estricto las kilocalorías que se deben de administrar a los pacientes y por eso es importante individualizar y por eso es importante también considerar la nutrición de parenteral versus enteral. También, por otro lado, es el síndrome de realimentación, que también principalmente se presenta más en los pacientes que tienen nutrición parenteral, pero no son exentos los pacientes con nutrición enteral. También la aspiración, ya que pues los pacientes tienen que estar idealmente con elevación de cabecera y a veces no se cumple, ¿no?, con estos requisitos. También pues la obstrucción de las ondas. Esto todo el tiempo pasa, sobre todo cuando se administra no en dosis continuas, sino por periodos cortos la nutrición. Ahora, como conclusión, la nutrición enteral es fundamental en el manejo del paciente hospitalizado y esto requiere de un abordaje multidisciplinario y una individualización. Su aplicación basada en evidencia pues mejora los resultados clínicos de los pacientes. Eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Sí, ya viene el micrófono. Hola, Steph. Buenas tardes. Creo que parte también de una buena conclusión es como la frase que pusiste al final: si el destino funciona, ¿no? Yo creo que eso, a fin de cuentas, en el momento que estuve también yo rotando, es algo que también aprendimos, de que si no lo necesita el paciente, si no requiere una terapia extra y el paciente tiene la capacidad de hacer o funcionar,
pues realmente evitarnos todo lo invasivo, ¿no? Como vimos, también puede tener mayores repercusiones de lo que el beneficio puede tener. Entonces, me quedo con mi parte con eso. Y eso también que comenta Misael es importante en los pacientes que pueden tener nutrición enteral versus la parenteral, para evitar sobre todo el riesgo de infecciones asociadas si se inicia la nutrición parenteral en los pacientes, por simplemente la administración de terapia nutricional por una vía que va directo a la aurícula. Entonces también ahí hay que tener precauciones con eso. ¿Alguna otra pregunta, dudas, comentarios? Gracias. Muy interesante, Estefanía, tu presentación. Muchas gracias. Efectivamente, desde hace muchos años sabemos que la nutrición enteral es mucho mejor que la nutrición parenteral cuando hay un tubo digestivo íntegro. Y desafortunadamente tenemos la tendencia a utilizar la nutrición parenteral porque la accesibilidad para ella es mucho más sencilla. Y la otra tiene un poquito más de complejidad porque tiene que haber un endoscopista que tiene que poner la sonda. No todo el mundo tiene no todos los endoscopistas tienen la habilidad para pasar una sonda nasoginal hasta el yeyuno. La dejan pospilórica y esto no siempre funciona en forma adecuada. Es mucho más fácil que se pueda extraer la sonda y se movilice del lugar donde está mal colocado, donde el personal de enfermería o quien está movilizando al paciente no tiene los cuidados necesarios. Entonces todo esto ha sido limitante, nos han sacado un poco de utilizar el intestino como debiera de ser, con los beneficios que sabemos y que tú has expresado ampliamente ahorita en la presentación. Entonces creo que tenemos que reflexionar un poco más sobre lo que estamos haciendo en el hospital en este momento y tratar de buscar utilizar mucho más el intestino y favorecer el uso de la nutrición enteral. Es mucho más barata, es mucho más cómoda, es mucho más segura, tenemos menos riesgos de infección, al contrario, nos ayuda a tener una traslación bacteriana, es una forma mucho más fácil de calcular y de medir, podemos tener mayor facilidad para que los nutrientes sean absorbidos por el paciente y que la evolución del paciente sea mucho más cómoda. Creo que esto es muy relevante para el hospital, es muy relevante para todos los cirujanos y para los internistas y que ojalá que nos haga, pues que nos caiga en la mente y que utilicemos la vía parenteral, mucho más de la vía parenteral. Sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Y por otro lado, de las nutriciones enterales también hay que estar haciendo controles más estrictos de los electrolitos. Entonces, ahí ideal se tiene que hacer cada 4, cada 6 horas y a veces no se realiza. Y el síndrome de realimentación en los pacientes que usan nutrición enteral es muy frecuente que se presente. Y los pacientes tienen hipofosfatemia, hipomagnesemia, hiponatremia, o sea, desequilibrio hidroelectrolíticos importantes que también deterioran la función intestinal. ¿Alguna otra pregunta o duda? No, otra pregunta, perdón. ¿Has visto alguna relación o alguna asociación? La verdad es que no estoy informado en este punto de justo de todo el cambio que hay en la microbiota, ¿no? Tras iniciar una alimentación de este tipo. Entonces, definitivamente debe haber una correlación directamente proporcional y que tenga cambios a nivel metabólico, una respuesta, ¿no? ¿De casualidad sabes algo de eso? O sea, no entendí bien. ¿Cómo va a modificar la microbiota tras iniciar este tipo de terapias? O sea, eso es importante porque la nutrición, por ejemplo, la nutrición parenteral no tiene un aporte directo al intestino. Entonces el intestino, si no se usa, se atrofian las microvellosidades, no hay absorción de nutrientes, no hay alteraciones tanto a nivel hídrico como electrolíticas. Entonces, si nosotros no usamos la vía enteral cuando se puede usar en un paciente, vamos a tener todas estas complicaciones, más aparte el riesgo potente de una infección asociada, que de por sí el paciente ya debe de tener. Entonces sí es importante por eso.
Sí, buenas tardes. Yo quisiera hacer un análisis realmente de este artículo, porque estamos viendo muchos aspectos, ¿no? Y una de las cosas que decía el doctor Gary Pesaloga, que fue uno de los primeros que empezaron a utilizar lo que era integral nutrition, decía route and time. ¿Por dónde vamos a iniciar y en qué momento vamos a iniciar? Hay muchas. Y ahorita que estaban mencionando, había que mencionar, hacer un análisis de las calorías, ¿no? Decir, vamos a hacer lo que nosotros llamamos una subalimentación permisiva. Y la subalimentación permisiva no es más que determinar, así como ponen en el artículo, de 12 a 25 kilocalorías, ¿sí? O hacer las calorías totales y quitarle un 30%. ¿Con qué objeto? Con el objeto de no hiperalimentarlos. Ahora, hay otro concepto que se llama el fenómeno de autofagia. El de la autofagia, hay que dejarlos pasar. Hay que dejarlos pasar. ¿Y cuánto tiempo? La autofagia es permisible entre 4 a 5 días. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace uno? Es iniciarles desde un inicio la nutrición. Craso error. No podemos hacerlo. Yo siempre le digo que a los pacientes sépticos, darles la nutrición en fase temprana, que no se ha resuelto la fase hipovolémica, el fenómenos isquémicos, conlleva problemas. Número 1. Número 2, si yo tengo una actividad, un proceso séptico, es como ponerle fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque las bacterias, ahorita estaba yo analizando un artículo que hay un gen que se llama NPA-A2, que es un gen de resistencia, pero que también tiene un involucramiento sobre esto. ¿Sí? Les permite que haya una mayor replicación cuando les da unos nutrientes en una fase temprana, en procesos sépticos. Entonces, hay varios aspectos que también debemos analizar. Lo más común es ver qué tanto se altera la microbiota. Sí, sí, y no solamente eso, sino que nos vayamos al resistoma también, para ver los aspectos fundamentales de la nutrición. Pero es importantísimo. Y lo que hemos dejado en desuso, es decirle, dejarle una nutrición trófica, sí, correcto. Pero para músculo, ¿qué debemos hacer? Es lo que ahorita es lo que estamos platicando con el doctor Pérez Castro, ¿no? A tener una actividad, ¿no? Y bueno, y todo esto, este artículo va en relación a lo que está haciendo, va a hacer su estudio la doctora, ¿no? Precisamente sacar un índice nutricional, porque no tenemos. ¿Sí? ¿Y cuál es ese índice nutricional? Bueno, pues utilizar precisamente el ultrasonido, ¿no? Aquí está el doctor Quevedo. ¿Sí? Ultrasonido, y buscar cuál va a ser el otro factor que pueda ser un momento indicado, ¿no? No sé si quieren hacer un poquito más de profundizar en todos estos que yo les mencioné. Pues, así es, doctor Quevedo. Bueno, para agregar, creo que el tema que acaba de dar la doctora es fundamental, más sobre todo que tenemos que estar muy al pendiente los médicos clínicos, los médicos quirúrgicos, porque una vez que pasa el periodo agudo del paciente crítico, lo que va a sacar adelante al paciente es una adecuada rehabilitación y una adecuada nutrición. Eso involucra un equipo multidisciplinario que va a definir el posible egreso del paciente, y creo que aquí es donde entramos todos, ¿no? Estar muy al pendiente sobre todo del aporte que va a tener ese paciente y cómo puede evolucionar de forma adecuada. Creo que esto nos compete bastante a todos los especialistas, y sobre todo una vez que está enfocado en el paciente crítico, cómo solventarlo para que pueda salir adelante. Ya nada más para finalizar, si no tienen alguna otra duda, creo que hay muchas dudas en este tema. Es un tema muy importante y es un artículo extenso. Si buscan cada ensayo que aparece aquí, es una bibliografía de casi 12 artículos. Esto es un resumen de las conclusiones. Aquí vienen todas las respuestas de por qué sí, por qué no, cuánto de nutrición, en cuánto tiempo y en qué momento. Entonces,
tómenlo en cuenta, sobre todo los que estén interesados en sus pacientes, y también cirugía, porque cirugía ve muchos pacientes que a veces no se hace énfasis en la nutrición y es importante para la recuperación y la cicatrización del paciente. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.